Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Edison Tavera. Yo soy médico ginecobstetra y hago parte de la Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia ASAGIO. Reciban una cordial bienvenida a este espacio, a este podcast, Hablando con el Especialista. Este espacio académico se realiza gracias al apoyo de nuestros patrocinadores y de la industria, entre ellos Sedimed, Aspen, Intieskin, Laboratorio Echavarría, Bayer, Fertes, Atenea Mama y Pelvis, Medicina Fetal SAS, MSD, Colpodiagnóstico, Medimujer, Endogine, Clínica Juan Fernando Bojanini, Faes Pharma, Universidad CES, Laboratorios MK, Amolca, INSER, Promedco, DKT, Profamilia, Dejando Huella Fertilidad, La Prof, Bioreferencia, Gedeon Richter, UA Elixir, Exceltis, Proderma, Pharma de Colombia, Venus Lab, Fintech, Urogine Club, Bioclínicos, Novamed, Robson, SEMA, Universidad de Antioquia y Mesoestética. Entre ellos Sedimed, Aspen, Intiskin, Laboratorios de Chavarría, Bayer, Fertes, Atenea Mama y Pelvis, Medicina Fetal, MSD, Colpodiagnóstico, Medimujer, Endogine, Clínica del Dr. Juan Fernando Bojanini, Faes Pharma, Universidad CES, MK, Amolca, INSER, Promédico, DKT, Profamilia, Dejando Huella Fertilidad, La Prof, Bioreferencias, Gedeon Richter, UA Elixir, Exceltis, Proderma, Pharma de Colombia, Venus Lab, Fintech, Urogine, Bioclínicos, Novamed, Robson, SEMA, Universidad de Antioquia y Mesoestética. Quiero recordarles y hacerles una invitación muy especial al Congreso 66 años de Asagio, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro Comercial San Diego. Todos cordialmente invitados. Este es nuestro episodio número 35 de podcast. Hoy nos acompaña el doctor David Alejandro Vázquez Chaverra. Él es residente de segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad del CES y él ha preparado la revisión del artículo llamado Edad de la menopausia y riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, una revisión sistemática y un metaanálisis. Este fue publicado en la revista europea de cardiología preventiva en el 2024. ¿Cómo se encuentra hoy, doctor Alejandro? Doctor, buenas tardes. Muy bien, afortunadamente, y muchísimas gracias pues por este espacio. Bienvenido, Alejo. Contanos, Alejandro, cuál es el autor principal de este estudio y cuáles son sus filiaciones académicas. Bueno, doctor, entonces, digamos que el autor principal de este estudio es el doctor Wang. Este autor es uno de los médicos pues, que hace parte del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Tiantan en Beijing. ¿Y qué se sabe en este momento del tema o cuál era como la pregunta o la hipótesis de investigación de este artículo? Bueno, entonces vea, lo que pasa es que inicialmente ellos se plantearon varias cosas, ¿cierto? Ellos partieron de la idea de que las enfermedades cardiovasculares y especialmente las cerebrovasculares constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población general, ¿cierto? Pero ahora pues ellos plantean especialmente en el ámbito de la salud de la mujer que, digamos, el riesgo de los accidentes cerebrovasculares ocupan aproximadamente el cuarto lugar como una causa de muerte y es responsable de una carga importante de discapacidad. Entonces, digamos que dentro de la revisión de la literatura se ha descrito que durante la etapa reproductiva las mujeres presentan un menor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico cuando se va a comparar con los hombres de la misma edad. Y esto, digamos que se ha partido de la teoría de que todo este efecto protector va a estar basado
por los estrógenos, ¿cierto? Y toda esta carga hormonal, ¿cierto? De las hormonas sexuales favorecen la relajación y la dilatación de los vasos sanguíneos, mejora la función endotelial y modulan mecanismos inflamatorios e inmunológicos, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros vemos que en la salud o en el ciclo vital de la paciente aparece la menopausia, ¿cierto? Todo este influjo hormonal va a caer drásticamente y esto se traduce en la pérdida de esa protección vascular que se tenía previamente. Y esto va a, digamos que, a reflejarse en una mayor rigidez arterial, disfunción endotelial y un incremento significativo en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a su vez las cerebrovasculares, ¿cierto? Entonces, incluso en la literatura se ha descrito que cuando las pacientes presentan o están dentro de los primeros 10 años posteriores a la menopausia, tienen un riesgo que se duplica de presentar accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿sí? Entonces, digamos que la literatura ya tiene muy claramente establecido y ellos dentro de su estudio encontraron pues que ya hay factores de riesgo que están muy claramente establecidos para presentar accidentes cerebrovasculares como la hipertensión, que eso ya lo sabemos, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, ¿cierto? Pero entonces ellos empezaron a plantear de que entonces las mujeres, ¿qué otros factores de riesgo específicamente presentan que las hacen más susceptibles de presentar esta condición clínica cuando lo comparan con los hombres? Entonces, ellos, digamos que a partir de la revisión de la literatura, se empezaron a dar cuenta que había que prestarle más atención a factores específicos como por ejemplo la edad de la menarca, la duración de la edad reproductiva y especialmente el inicio de la menopausia, ¿cierto? Y a partir de estas, pues digamos que estas ideas que se empezaron a plantear, entonces se hizo la revisión de la literatura y se encontró pues que eh, hay estudios que sugieren que la menopausia temprana, partiendo inicialmente de una idea que o de un punto de corte que se ha planteado en la literatura, que es una menopausia que se presenta antes de los 45 años, está asociada con mayor riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y esto entonces, sin embargo, no se ha logrado o no se había logrado hasta este momento, pues o previamente a este estudio no se había logrado pues como tener datos consistentes, mientras que unos apoyaban esa teoría, habían otros estudios que realmente no mostraban diferencias estadísticamente significativas. Teniendo en cuenta entonces todo esto, la pregunta de investigación que ellos se plantearon inicialmente es, entonces, ¿la edad de inicio de la menopausia se asocia con un aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico en mujeres? Y adicional a esto, entonces ellos se plantearon la siguiente hipótesis de investigación, ¿cierto? Entonces, las mujeres que presentan una menopausia temprana experimentan un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico en comparación con aquellas cuya menopausia ocurre en edades posteriores y adicional a esto, entonces ellos se plantean un nuevo umbral de riesgo, ¿cierto? Distinto al que se estaba planteando previamente, que como le mencionaba, antes se pensaba o digamos que lo que había hasta ahora era el punto de corte de 45 años y ellos plantean la hipótesis de que si podría, digamos, ser menor y cogen el punto de corte de 43 años. ¿Listo? Bueno, bastante interesante esta hipótesis, Alejo. Contanos cómo se realizó este estudio, qué materiales o qué métodos utilizaron los autores para el desarrollo de este trabajo. Listo, mira. Este estudio fue una revisión sistemática con metaanálisis, ¿cierto? Digamos que dentro de la estrategia de búsqueda que ellos implementaron para poder hacer pues como todo este estudio, primero llevaron a cabo pues como toda esta búsqueda a través de la guía Prisma, ¿cierto? Y adicional a eso se adhirieron al protocolo de la plataforma Próspero, esto con el objetivo de asegurar como una transparencia y trazabilidad de todo el proceso.
Ellos hicieron una búsqueda muy juiciosa y exhaustiva, especialmente en 4 bases de datos, que fue PubMed, Cochrane, Web of Science y Embase. Y digamos que durante todo el tiempo o el tiempo que ellos abarcaron para hacer esta búsqueda bibliográfica fue desde 1989 cuando encontraron la primera publicación relevante pues que hablaba del tema hasta el 17 de julio del 2023, ¿cierto? Ellos utilizaron pues palabras claves asociadas con menopausia, accidente cerebrovascular y utilizaron también una técnica que se llama snowballing, que es, digamos que un método de muestreo no probabilístico que, digamos que nos sirve como una herramienta para cuando necesitamos hacer una investigación para, digamos, encontrar participantes que sean difíciles de acceder, ¿cierto? Y digamos que de esta manera hicieron como toda esa búsqueda inicial. Posteriormente, pues ellos plantearon unos criterios de inclusión y de exclusión, pues que obviamente son fundamentales para poder hacer todo este proceso y ellos para dentro de lo que plantearon como criterios de inclusión, seleccionaron entonces estudios que fueran observacionales, podrían ser estudios de cohorte o estudios de casos y controles, pero debían cumplir, digamos que unos ítems indispensables y era que reportaran la edad a la que se había presentado la menopausia natural pues o fisiológica y se iban a excluir todos los, digamos que, casos que se presentaran por menopausias secundarios a procedimientos quirúrgicos o inducidas por causas hipotalámico-hipofisiarias, ¿cierto? Adicional a esto, tenía que haberse evaluado la asociación entre la edad de la menopausia y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y por último, entonces debían haber dentro de todos estos estudios se debería proporcionar medidas de efecto ajustadas como lo son pues el RR, el OR o el HR, con todos obviamente con sus respectivos intervalos de confianza. Adicional a eso, pues los comentarios o los resúmenes de congresos y los estudios que no cumplieran pues como tal sobre el punto de exposición o desenlaces relevantes a lo que nosotros estamos planteando el día de hoy. También pues adicional a eso, pues ellos extrajeron toda la información por medio de 2 revisores que lo hicieron de forma independiente. Eh, También además los datos se recolectaron pues con inclusión de autores, año de publicación, el país, el diseño y el análisis estadístico se realizó pues en un programa específico que se utilizó para calcular los riesgos relativos agrupados, ¿cierto? También favoreciendo los intervalos de confianza que son pues indispensables. En cuanto a la evaluación de la calidad, pues, profe, realmente ellos evaluaron la calidad de todos los estudios mediante una escala que se llama la escala de Newcastle-Ottawa, que esto lo que hace es dividir los estudios en de baja, moderada o alta calidad, dando una puntuación, ¿cierto? Y posterior a eso, ellos también hicieron un análisis por subgrupo dependiendo de qué puntuación obtenía cada uno, ¿cierto? La heterogeneidad pues la evaluaron mediante el I cuadrado y utilizaron una P menor de 0,05 como una P estadísticamente significativa. Muy bien, Alejo. Contame en este estudio cuáles fueron esos resultados principales o a qué conclusiones llegaron con el análisis de estos datos. Ok, profe, entonces miren, eh, dentro del proceso de búsqueda y selección, pues los investigadores encontraron 721 artículos dentro de esa primera búsqueda inicial, ¿cierto? Después de haber aplicado todos esos criterios de inclusión, de exclusión, de haber eliminado los duplicados, quedaron solamente 10 estudios observacionales que cumplían todos los criterios de inclusión, ¿cierto? Y estos entonces 8 fueron estudios de cohorte y 2 fueron estudios de casos y controles. Estos entonces, cuando los sumaron en total el número de participantes, pues
dentro de todos los estudios encontraron que había un total de 658.372 mujeres y dentro de estas habían 14.710 casos de accidente cerebrovascular isquémico, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la asociación entre la edad de la menopausia y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, ¿qué encontraron ellos? Entonces, cuando ellos fueron a evaluar la menopausia temprana, con ese incremento en el riesgo, ellos encontraron un RR combinado de 1.26 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. ¿Y qué podríamos decir entonces? Que estas pacientes presentan un 26% más de riesgo relativo de un accidente cerebrovascular isquémico, digamos que en el contexto de una menopausia temprana. ¿Cuál fue el problema grande? Que presentaron una alta tasa de heterogeneidad con un I-cuadrado de aproximadamente el 90%. Posteriormente, ellos hicieron pues como tratando de ser más precisos en ese punto de corte que se plantearon inicialmente en la hipótesis, ellos hicieron pues un análisis por subgrupos y plantearon varios puntos de corte a ver cómo daban los resultados. Entonces ellos plantearon inicialmente un punto de corte menor de 45 años y aquí no encontraron una asociación estadísticamente significativa. El RR fue de 1.11 con un intervalo de confianza de 0.87 a 1.41, que claramente es no estadísticamente significativo. Cuando plantearon un segundo punto de corte que fue de 49, tampoco encontraron una diferencia estadísticamente significativa, mientras que cuando plantearon el punto de corte de 43 años, perdón, aquí sí encontraron una asociación estadísticamente significativa con un RR de 1.22 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Listo. Entonces, pues en términos generales, ellos concluyeron que pareciera ser que una edad de inicio de la menopausia de 43 años o menor, pues era un punto más preciso para definir este aumento del riesgo de los eventos cerebrovasculares isquémicos. Qué interesante, Alejandro. Contanos entonces, a manera de conclusión, ¿sí? Eh, ¿Qué nos dicen entonces los autores? ¿A qué conclusiones llegaron al final de su estudio o del análisis de, este, de estos artículos? Profe, entonces, mire, realmente los autores concluyeron varias cosas y es primero que la menopausia temprana se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, ¿cierto? Que las mujeres cuya menopausia ocurre antes de la edad promedio presentan una probabilidad más alta de sufrir, pues, un evento isquémico a lo largo de su vida. Que el umbral de riesgo que se planteó clínicamente más relevante después de todo este análisis que se hizo fue la menopausia antes de los 43 años y eso digamos que nos obligó o nos cambió la idea que se tenía previamente de que el riesgo aumentaba cuando eran menor de 45 años, ¿sí? La relación entonces entre la menopausia temprana y los eventos cerebrovasculares isquémicos refuerza entonces la importancia y ahí le dan pues como mucho énfasis en la salud reproductiva como un marcador de salud cardiovascular y cerebrovascular, ¿cierto? Y por último, entonces ellos planteaban de que la edad de la menopausia puede interpretarse no solo como un evento reproductivo aislado, sino que también es un indicador de ese envejecimiento vascular y del estado de salud global de la paciente. De hecho, incluso ellos dicen como que este evento podría tener un impacto importante en la salud pública y digamos que es una alerta, ellos plantean esto como enfrentando a las pacientes que tienen una menopausia en este rango de edad, ¿sí? Y digamos que se plantea como una oportunidad para establecer estrategias de prevención primaria y secundaria en las enfermedades pues, derivadas pues, del riesgo cardiovascular. Y, y ellos pues nos invitan, pues ya como para finalizar, ellos nos invitan a que reforcemos sentido, puesto que todavía faltan muchas cosas por dilucidar
del por qué esta asociación se está presentando en este grupo de pacientes. Alejo, encontraste o ellos plantean de pronto que el estudio tiene alguna debilidad o alguna falencia que no lo plantee. Sí, mira, profe, lo que pasa es que, digamos que como les había mencionado previamente, la debilidad más grande de este estudio es la alta heterogeneidad, ¿cierto? ¿Y eso a qué equivale? A que los resultados no puedan ser ampliamente extrapolables a otra población, ¿cierto? Y eso partió de que es que este estudio tuvo muchas, digamos que mucha variabilidad en las poblaciones. Tuvo pacientes de Asia, Europa y Estados Unidos. Y digamos que por diferencias en consenso no se logró, digamos que tener unanimidad en el punto de corte para definir la menopausia. Entonces, digamos que esto, por eso los autores nos plantean como de que tenemos que mejorar esto, tenemos que, digamos, hacer más investigación en torno a este tema para poder depurar todas esas fallas que se presentaron en este estudio. Adicional a esto, pues ellos plantean de que también hubo una restricción o pues, se puede inferir de que hubo otra limitación importante de la restricción en el idioma porque solamente tomaron artículos que fueran publicados en inglés. Entonces, digamos que eso podría ser un posible sesgo de exclusión, digamos que porque no tendríamos acceso a evidencia pues relevante que pudiera estar publicada en otro idioma. Pero en términos generales, a grosso modo, esos fueron como las limitaciones más grandes que se pudo evidenciar en este estudio. Alejandro, ¿vos qué opinas sobre si estos resultados pueden traer cambios o nos pueden ayudar a tener cambios en nuestra práctica clínica? Profe, mira que cuando estaba revisando este tema, eh, se me generó, digamos que una idea importante, porque nosotros como clínicos, de pronto cuando hablamos o pensamos en menopausia, solamente se nos viene a la cabeza, pues como el síntoma vasomotor, el insomnio, el cambio de ánimo, digamos que la resequedad vaginal y nos enfocamos en resolver esa parte, ¿cierto? Pero esto digamos que nos abre una invitación para que nosotros también como un reflejo de la salud vascular de esa paciente, ¿cierto? Sí. Y digamos que el mensaje que nos plantean en este estudio es que cuando tengamos la oportunidad de estar con una paciente que presente estos hallazgos, pues digamos que no nos limitemos en decirle eh, a qué edad fue simplemente tu menopausia, sino que tratemos de interpretar eso como una señal o una alerta que nos ayude a hacer un manejo más holístico, más integral de nuestras pacientes y que esto nos ayude a anticiparnos a un riesgo futuro, porque realmente el problema no va a ser inmediato, el problema va a estar, digamos, en los años posteriores. De este evento pues como tal y digamos que en el enfoque que nosotros le debemos dar a nuestras pacientes siempre será pues idealmente un enfoque preventivo y esto digamos que si lo vemos de esta manera podría ayudarnos a mejorar esa salud de nuestras pacientes. Bastante interesante, hombre Alejandro, este artículo que has revisado. Digamos que es un llamado de atención. Estoy totalmente de acuerdo con vos cuando planteas que muchas veces nos enfocamos solamente en la sintomatología de la menopausia, en los síntomas vasomotores, en el síndrome geniturinario de la menopausia, ¿sí? Y no pensamos en los riesgos cardiovasculares y neurovasculares que puede tener nuestra paciente y cómo influir en estos riesgos de manera positiva para tratar de prevenirlos. Muchas gracias, hombre Alejandro, por esta revisión, excelente revisión, felicitaciones, excelente artículo, muy bien. Profe, no, muchísimas gracias a usted y a toda, digamos, la asociación que nos permite este espacio.
Yo pienso que es muy importante que nosotros desde temprano en nuestra formación como ginecólogos y en la formación como médicos en general, todos los que estamos atendiendo pues a nuestras mujeres, entendamos la menopausia de una forma integral, de una forma holística y que no signifique solamente en como el final de la vida reproductiva de la mujer, sino que también tengamos en mente todo este abanico de condiciones clínicas que se pueden ver derivadas de un evento fisiológico en la paciente, ¿cierto? En la mujer. Y de esta manera, pues tratar de proteger tanto su integridad como el corazón, el cerebro, el hueso, ¿cierto? Digamos que eh, en todos estos espectros podemos encontrar, digamos que, una forma de aportarle a nuestra paciente. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber compartido este artículo con nosotros, por estar con nosotros aquí en Asagio. Agradecemos nuevamente a todos nuestros aliados estratégicos, a la industria que nos apoya y hacen que estos espacios académicos puedan seguir adelante. Agradecemos a Cedimed, Aspen, Intieskin, Laboratorio Echavarría, Bayer, Fertes, Atenea Mama y Pelvis, Medicina Fetal SAS, MSD, Colpodiagnóstico, Medimujer, Endogine, Clínica Juan Fernando Bojanini, Faes Pharma, Universidad CES, Laboratorios MK, Amolca, INSER, Promedco, Decate, Profamilia, Dejando Huella Fertilidad, La Prof, Bioreferencia, Gedeon Richter, UA Elixir, Exceltis, Proderma, Pharma de Colombia, Venus Lab, Fintech, Urogine Club, Bioclínicos, Novamed, Robson, SEMA, Universidad de Antioquia y Mesoestética. A toda nuestra audiencia los invitamos a que nos acompañen cada cuarto jueves de cada mes en un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con con el especialista. Recuerden que esto es un espacio dirigido a diferentes profesionales del área de la salud. Eh, en cada podcast lo que tratamos es de revisar publicaciones originales que sean recientes y de alto impacto, abordando temas claves en la atención integral de la salud de la mujer a lo largo de todas las etapas del ciclo vital femenino. Muchas gracias a todos por su atención. Chao, chao y hasta pronto.